Hola, ¿qué tal? En este segundo vídeo de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a abordar la cuestión de Jesús en el movimiento espírita. Vamos a hacer un análisis de cuál es la visión que se tiene actualmente de Jesús en parte del movimiento espírita. Y quiero subrayar que va a ser en parte, porque no todo el movimiento espírita marcha por esta ideología que en este vídeo voy a analizar. Tengo que decir que todo el análisis que voy a hacer, tanto en este vídeo como en vídeos siguientes, se centra única y exclusivamente al respecto de las ideas. No está en mi ánimo hacer crítica a persona alguna. Entonces, traeré ciertas ideas, pero no voy a criticar a los autores o autoras de estas ideas, y sí a las ideas. Estoy convencido que una filosofía racionalista y una ciencia solamente crecen desde un análisis interno de los principios en los que se basan, y será ese únicamente el objetivo con el cual voy a traer estos análisis y estas reflexiones. El primer error histórico del cristianismo, en mi opinión y en la opinión no solo mía, sino de muchos investigadores e investigadoras, es el que se plasma en estas palabras del investigador Rudolf Bultmann. Él dijo, con otras palabras, pero el concepto es este, que Jesús, de predicador, se convirtió en predicado. Y estas palabras son muy importantes porque nos permiten encuadrar históricamente lo que sucedió con la figura de Jesús. En los primeros años de vida del movimiento que surge a raíz de la prédica de Jesús, se empezó a prestar más atención a su figura que a sus enseñanzas. Y de un rabí galileo se pasó a Dios encarnado. Y esto es una formulación ideológica y teológica del propio cristianismo. En vídeos siguientes, muy siguientes, vamos a ver el proceso de divinización de Jesús y cómo se da ese proceso de divinización. Pero lo importante en este vídeo es responder a esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo actualmente y en el movimiento espírita con la figura de Jesús? Para responder a esta pregunta voy a traer 4 ejemplos que se encuentran dentro de parte del movimiento espírita. El primero de ellos está en el Anuario Espírita del año 2015, en el que encontramos esta imagen. Si prestamos atención en la parte inferior de la imagen, vamos a ver que se encuentra el rótulo Madre María de Nazaret. Y en la propia imagen, que es una pintura, se encuentra Nuestra Señora, Madre de Jesús. Dentro del anuario encontramos también un capítulo con el título La Madre María. Es un capítulo que está escrito mediúnicamente por Humberto de Campos a través de la mediunidad de Chico Javier. Dentro de este capítulo voy a leerles simplemente un párrafo y me gustaría que prestaran atención al final del párrafo. El párrafo narra la llegada al mundo espiritual de María, la Madre de Jesús, y en una conversación que tiene con Jesús, Jesús le dice: «Sí, madre querida, soy yo, vengo a buscarte, pues nuestro Padre quiere que seas en mi reino», ojo ahí, la reina de los ángeles. Esta es una dedicatoria, porque de esta imagen se hicieron como una especie de postales que se entregaban a la gente, y esta es una dedicatoria. Voy a leerla, está en portugués, pero es muy fácil entender lo que dice. «Querido Geraldinho, pido a nuestra Madre Santísima para que seas siempre muy feliz», siempre reconocidamente, y pueden ver que está firmada por Chico Javier. Voy a poner los 5 conceptos que se encuentran tanto en la imagen como en el anuario. La Madre María, Nuestra Señora Madre de Jesús, Nuestra Madre Santísima, Reina de los Ángeles y Madre María de Nazaret. Estos conceptos, que se aplican desde la dogmática católica a la figura de María, tienen como base
la definición cristológica de Jesús como Dios. Históricamente, en diversos concilios se empezó a definir con bastante claridad que Jesús era Dios encarnado, Dios hecho carne, el Verbo hecho carne. De esta forma, hubo un momento en la historia en el que se empezó a preguntar cuál era la naturaleza de la madre de Jesús. Si Jesús era Dios, María pasó a ser considerada como la madre de Dios. Si Dios es nuestro Padre y María era la madre de Dios, María pasó a ser considerada como nuestra madre o la Madre María. Y si Jesús es nuestro Señor, a María se le empezó a dar el título de Nuestra Señora, en relación a la formulación cristológica de que Jesús era Dios. Luego, estos 5 conceptos hacen parte de la teología católica al respecto de la Madre de Jesús. No pueden encajar nunca en la visión que tiene el espiritismo de la naturaleza de los espíritus y del proceso evolutivo de los espíritus. Sin embargo, se encuentran claramente en una obra que se divulga, creo que ya no, pero se divulgaba ampliamente dentro del movimiento espírita. Vamos a continuar. En el canal de la Federación Espírita Brasileña, voy a hacer un zoom para que se vea claramente, está ahí, ¿no? En este canal hay un vídeo sobre el espíritu Ismael y el entrevistado da 2 conceptos que son sumamente interesantes. Hoy me interesa centrar mi atención en uno de ellos, en el segundo. El entrevistado afirma que Yahvé, el Yahvé que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no es Dios, sino que es Jesús. Él dice que se ha creído que Yahvé era Dios, pero realmente Yahvé no era Dios, sino Jesús. Estamos diciendo en el espiritismo que este Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento, que es un Dios colérico, fundamentalmente por causas de rituales y de formulaciones ritualistas. Este Dios que manda a su pueblo a conquistar la tierra de Canaán y no dejar viva ni vivo a persona alguna, mujeres, niños, hombres. Este Dios que se encoleriza con su pueblo y le manda un castigo por la transgresión de un rey. Estamos diciendo que ese Dios es Jesús. Quiero que analicen y reflexionen profundamente en esto. Es obvio que Yahvé no es Dios, que Yahvé no es Jesús, porque Yahvé no existe. Yahvé es la construcción antropomórfica que hicieron los hebreos hace 2700 años aproximadamente de la imagen que tenían de Dios. No podemos personificar a Yahvé en la figura de Jesús porque estamos creando un paralelismo totalmente injustificable. Vamos a continuar. Esta es la contraportada de un libro que se ha traducido recientemente al castellano, el año 2016, y quiero que presten atención. El libro se llama Vida y Hechos de los Apóstoles de Kai Bar-Sutel. Y quiero que presten atención a la contraportada. Les voy a leer algo que pone aquí. Dice, es una obra didáctica para los estudiantes del Nuevo Testamento, que, estamos seguros, encontrarán en Vida y Hechos de los Apóstoles nuevas luces para aproximarse a la verdad y bien orientarse en el camino que va a tener a Jesús, el supremo autor y consumador de la fe. Fíjense porque le están dando a Jesús el calificativo de el supremo autor. Por antonomasia, el supremo autor es Dios. Si estamos dándole a Jesús el calificativo de supremo autor, lo estamos equiparando con Dios. Sé positivamente que quienes escribieron esto no pretendían hacer lo que estoy diciendo, pero tal y como está escrito, cualquier persona que no sea espírita y que tenga un mínimo conocimiento de la historia de las religiones y de la formulación teológica de las religiones, les va a decir, y se lo digo positivamente, que esto vincula a Jesús a la figura de Dios. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de
teología y un mínimo conocimiento de religión va a ver aquí la definición de Jesús como Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando expresamos una opinión de este tipo al respecto de Jesús. Y por último, me gustaría traerles dos conceptos. En su obra se encuentran muchos más, que se encuentran en la obra de Carlos Torres Pastorino, La sabiduría de los evangelios. En el volumen 1, en la página 15, dice lo siguiente: el Hijo unigénito, y unigénito significa Hijo único de Dios. Él dice, el Hijo unigénito es el Cristo, el tercer aspecto de la divinidad. Fíjense que ya está trayendo el concepto de la Santa Trinidad a un libro que se considera un libro espírita. El producto del pensamiento divino que se encuentra en todas las cosas. El evangelista esclarece que está en el seno del Padre lo que es lógico. Así como el Padre, el Verbo, está con Dios, está en Dios y es Dios, esto está en el versículo 1 del Evangelio de Juan, y presten atención a lo siguiente: así también el Hijo Cristo está con el Padre, está en el Padre y es el Padre. Creo que hay muy pocas opciones de interpretación de esta afirmación. Un poco más adelante, en la página 21, dice lo siguiente: en realidad, en relación con nosotros tan pequeños e imperfectos, la manifestación divina en Jesús fue total, y bien puede Él ser dicho Dios, aunque no en sentido absoluto. Fíjense la afirmación categórica que se está haciendo en un libro que se considera espírita y que es un referente para muchos en cuanto a la visión que se tiene en el espiritismo de la figura de Jesús. Creo que es hora de reflexionar profundamente en cuanto a el camino que estamos siguiendo en el movimiento espírita al respecto de la figura de Jesús. Como en los vídeos siguientes haremos un análisis más profundo de esto, no voy a continuar. Como siempre digo, les dejo mi correo electrónico. Pueden escribirme a este correo electrónico si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Debajo de esta forma les voy a dejar el icono del canal por si quieren suscribirse, que lo tengan más fácil y así estar actualizados con todos los vídeos que vamos subiendo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana siguiente.